vamos a jugar a un juego. Esta es Marta. Marta tiene un título universitario, un buen trabajo que le da bastantes ingresos al mes. Compra muchos productos ecológicos y utiliza tratamientos alternativos como la homeopatía. ¿De qué tiene muchas probabilidades Marta? Tic-tac, tic-tac. ¡De ser antivacunas! Espera. A ver, vamos por orden. Los movimientos antivacunas son tan antiguos como las propias vacunas. De hecho, es que encontramos ya un tratado en contra de estas en 1898. Chale de tiempo. Sin embargo, las corrientes y argumentos en contra del sistema sanitario que a día de hoy encontramos vienen de los años 70. Lo que ocurrió en esta época fue que el movimiento feminista desafió el poder y la autoridad de la medicina, creando una oposición sólida que abogaba por desmedicalizar la vida de las mujeres. Por ejemplo, fue entonces la primera vez que se identificaron elementos que a día de hoy constituyen parte de la violencia obstétrica, como no pedir permiso a la mujer para someterse a algunas prácticas durante el parto, o el puntito para el marido. Y curiosamente, e incluso lógicamente si tenemos en cuenta lo anterior, fue entonces cuando surgió la cuestión sobre el parto domiciliario. Las demandas del movimiento feminista acabaron relacionándose con el paso del tiempo con terapias naturales como la acupuntura o el reiki. Poco a poco caló la idea de que la medicina alternativa era intrínsecamente más compasiva que la medicina tradicional. Y este acaba siendo un argumento que cala muy bien en un público muy familiarizado con el médico de tiempo limitado, que siempre está agobiado, que no responde particularmente bien a tus preguntas. Le digo que los pinchazos me recorren por todo el cuerpo. Al tratarse de casos con una fuerte presencia de dolor físico, el paciente puede mostrarse propenso a una mayor irritabilidad. ¡Ya está bien! ¡Ya está leche! La cuestión es que tal y como se expone en el estudio de Timmermans de Engaged Patient, o el paciente comprometido, para los que no sepan inglés, ha habido un cambio significativo a partir de los años 2000 porque los pacientes han empezado a discutir en consulta lo que antes se consideraba como verdades absolutas. Hola, señor médico, pues mire, es que me duele mucho la barriga. Parece que tienes estreñimiento. Pues fíjate que no, yo me he informado y resulta que tengo varios poliquísticos. ¿Por qué no me receta así como unas anticonceptivas? ¿Para qué he estudiado yo 10 años? Me pregunto. Esta pequeña representación, que probablemente nos resulte muy familiar, tiene mucho que ver con que los individuos, y especialmente aquellos que tienen estudios superiores, independientemente de si han estudiado ingeniería o sociología, creen contar con buen criterio a la hora de saber lo que les pasa. Y por tanto, con criterio suficiente como para discutir los diagnósticos médicos. Por otro lado, el tener estudios superiores, al contrario de lo que podríamos pensar, también es más probable que nos lleve a utilizar tratamientos alternativos. Aunque si ahondamos un poquito más en el tema, nos podemos dar cuenta que no es tanto el hecho de tener estudios superiores, sino que esos estudios llevan a tener determinados trabajos en los que se reciben más ingresos y por lo tanto habría más capacidad económica para costear esos tratamientos alternativos que no están cubiertos por la seguridad social y que encima suelen ser... Pero bueno, volviendo al tema, si vemos los informes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, nos encontramos que los que menos han utilizado tratamientos alternativos son los encuestados con estudios primarios o inferiores, mientras que los que más los han utilizado son aquellos con estudios superiores, y concretamente los de carrera universitaria. Además, vemos una evolución. A medida que más estudios tenemos, más probabilidades tenemos de haber utilizado tratamientos alternativos, ya que la autoridad conferida a uno mismo derivada de haber obtenido esos créditos, títulos, etc., le resta legitimidad a aquello que nos digan los médicos. Y a sus recomendaciones también. De esta forma podemos llegar a la conclusión de que los antivacunas tienden a tener buena educación y conocimientos científicos, además de haber estado expuestos repetidamente a pruebas sólidas sobre las vacunas. Y esto es un problema, porque al final las campañas que están dedicadas a la concienciación sobre la utilidad de las vacunas no tendrían ningún sentido. Entonces, si la resistencia de estos grupos no se debe a la falta de información, lo que encontramos son una serie de valores y creencias que están interrelacionados. Así que vamos a destacar 3. 1. Una concepción idealizada de la naturaleza. En esta parte del argumentario, las vacunas se verían como antinaturales y se mezclan una serie de críticas en contra de la sociedad de consumo, el ecologismo e incluso ideas darwinistas. Pero podemos resumirlo en una visión dicotómica entre lo natural como algo bueno y lo artificial como algo dañino en sí mismo.
De esta forma se seleccionan negativamente todas aquellas ideas que se supone que pervierten el estado natural. 2. La desconfianza en el Estado. La pérdida de legitimidad de la medicina se relaciona en muchas ocasiones con la desconfianza en el Estado. En esta línea, el informe de la Fundación Española que antes habíamos mencionado nos dice lo siguiente: la ideología política es un determinante de las percepciones sociales de la ciencia, lo que consecuentemente afecta a la percepción de la medicina. Este apartado se hizo especialmente latente durante la pandemia del coronavirus, ya que muchos ciudadanos se negaron a recibir la vacuna contra el coronavirus, alegando que el Estado estaba ejerciendo demasiado control sobre ellos. Además, encontramos que los extremos del espectro político, ya sean de izquierdas o de derechas, aunque especialmente de derechas, perciben que al encontrarse el Estado involucrado en la medicina, también se encuentra involucrado en los propios cuerpos. Es decir, que perciben la práctica médica repleta de significado político. Y bueno, aunque ambos extremos puedan llegar a rechazar las vacunas, lo harán con argumentos diferentes. Mientras que los de izquierda argumentarán que la medicina tradicional está guiada por el capitalismo, los de derecha argumentarán que el Estado no puede intervenir en los individuos. Y en esta línea llegamos al tercer y último punto: el poder de decisión en todos los ámbitos de la vida. Hoy en día la gente asume más responsabilidades sobre su salud y busca tomar decisiones informadas sobre cuestiones médicas, de la misma forma que lo hacemos al elegir productos o servicios, porque si como consumidores informados tenemos el derecho a elegir, ¿por qué no lo vamos a tener en el tema de la salud como ciudadanos? Este es el resultado de una sociedad que ha hecho mucho énfasis en la democracia y en los derechos personales, y como resultado vemos un aumento en el número de personas que expresan su preferencia a un parto natural o a tratamientos alternativos, en lugar de tratamientos más tradicionales como las vacunas. Y bueno, todo lo que se ha dicho hasta ahora encaja con el perfil español negacionista que vemos a continuación. Sin embargo, a raíz del mismo, vemos un grupo que tiene especial influencia en el movimiento antivacunas: las madres. Jennifer Reich realizó un estudio exhaustivo sobre la cuestión y se dio cuenta de que los padres, y especialmente las madres, desempeñaban un papel fundamental en el movimiento antivacunas, encontrándose que estas mujeres se percibían a sí mismas como las guardianas del sistema inmunológico de sus hijos. Esta percepción las llevaba a rechazar las vacunas y a optar por prácticas en las que tenían mayor confianza, como dar el pecho durante un tiempo prolongado u ofrecer una alimentación orgánica de alta calidad, pensando que de esta forma sus hijos estarían más protegidos frente a las enfermedades. Las madres del estudio consideraban que su estilo de vida y su educación superior les daba la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos. Pero la alternativa que proponen a las vacunas está reservada para aquellas familias que tengan ingresos superiores, ya que este tipo de prácticas requiere mucho tiempo y recursos, cosa que en el caso de pertenecer a una clase trabajadora pues está un poco complicado. Este discurso también establecía jerarquías de crianza, ya que la vacuna se veía como un mal necesario para aquellos padres que no eran capaces de ofrecer ese cuidado de élite. Y con esto os dejo las referencias del vídeo en la descripción, todas 100% recomendables. Así que nada, ¡chao!